Era una tarde calurosa y soleada, cuando una multitud inmensa se reunió en la ladera de una pequeña colina cerca de una ciudad, sus voces llenando el aire. El polvo se levantaba del suelo mientras la gente avanzaba, todos con los ojos brillando de expectación y esperanza. Muchos de ellos habían caminado largas distancias, guiados por la noticia de un hombre llamado Jesús, cuyas enseñanzas y milagros se habían esparcido por toda la región. Habían oído de curaciones, de palabras llenas de sabiduría, y algunos incluso habían escuchado sobre la multiplicación de los panes y los peces. Ahora, todos querían escucharle en persona, con la esperanza de ver con sus propios ojos la obra divina que tanto se decía de él. En el centro de la escena estaba Jesús, rodeado por sus discípulos, mirando a la multitud con una calma profunda, pero también con compasión. Sabía lo que había en los corazones de esas personas. Buscaban respuestas, consuelo, y algunos simplemente querían presenciar un milagro más. Mientras tanto, la multitud se acomodaba en los alrededores, algunos de pie, otros sentados en el suelo polvoriento. La emoción en el aire era palpable. Entre la multitud había un niño que observaba todo con ojos grandes y curiosos. No era un niño destacado, ni rico ni famoso. Solo era un niño común con una cesta pequeña que contenía unos pocos panes y peces. En sus ojos había inocencia, pero también un destello de esperanza. No sabía qué iba a suceder ese día, pero sentía que algo importante estaba a punto de ocurrir, y sin saberlo, sería su humildad la que desataría un milagro. Los discípulos de Jesús comenzaron a notar el creciente malestar entre la multitud. La gente estaba comenzando a sentirse cansada, ya que el día avanzaba y muchos no tenían comida. Jesús había hablado por horas, y el hambre estaba comenzando a preocupar a todos. Los discípulos, preocupados por la situación, se acercaron a Jesús. «Rabí», le dijo Felipe, «mira la multitud, es enorme y ya es tarde. ¿Dónde vamos a conseguir pan para alimentar a tanta gente? Sería necesario mucho dinero». Felipe, con una expresión de ansiedad, estaba pensando en la solución práctica. No había supermercados ni tiendas cercanas, y no había comida suficiente en las cercanías para todos esos miles de personas. Jesús, sin embargo, no parecía preocupado. Él sabía que algo maravilloso estaba por suceder. Le sonrió a Felipe y le dijo, «Denles ustedes mismos de comer». Los discípulos se miraron entre sí sorprendidos. «¿De qué hablas, Señor?», pensó Pedro. «No tenemos nada aquí, solo un niño con 5 panes y 2 peces». La situación parecía desesperada. ¿Cómo podrían alimentar a una multitud de miles de personas con tan poco? En ese momento, Jesús miró a la multitud con ojos llenos de compasión y dijo, «Hagan que todos se sienten». La orden era clara y directa. Aunque la multitud estaba nerviosa, Jesús les pidió que se sentaran en grupos. Los discípulos comenzaron a organizar a la gente, creando secciones ordenadas de cientos y de 50. El niño, que había escuchado la conversación entre los discípulos, dio un paso adelante. Sin saber qué pasaría, decidió ofrecer lo que tenía, sus 5 panes y 2 peces. No entendía todo lo que estaba sucediendo, pero vio a Jesús, vio a la multitud y sintió algo dentro de él. Aunque su comida era insignificante para tantos, pensó que si Jesús lo pedía, debía confiar. Con un gesto sencillo pero lleno de fe, el niño entregó su cesta a Jesús. Jesús tomó los panes y los peces en sus manos y, mirando al cielo, dio gracias a Dios por la provisión. Luego, comenzó a repartir los panes y los peces a los discípulos, quienes los distribuían entre la multitud. Para sorpresa de todos, algo increíble comenzó a suceder. Lo que comenzó como una pequeña cantidad de comida se multiplicó de manera sobrenatural. Los panes y los peces, que parecían no ser suficientes, se convirtieron en una abundancia que alcanzó para todos. La gente comenzó a comer, y cada uno de ellos se sació, sin importar cuán grande o pequeña fuera la porción. Los discípulos, atónitos, seguían distribuyendo la comida sin entender cómo era posible. La multitud, que antes estaba llena de ansiedad por el hambre, ahora estaba llena de asombro y gratitud.
El milagro de la multiplicación se estaba desarrollando ante sus ojos y no había explicación lógica. Solo había un hecho. Jesús había hecho lo imposible y la comida nunca se agotaba. Cuando todos terminaron de comer, Jesús miró a los discípulos y les dio una nueva instrucción: recojan los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Los discípulos comenzaron a recoger los restos de pan y pescado, y al final encontraron 12 canastas llenas de comida sobrante. Lo que había comenzado como un pequeño sacrificio de un niño se había convertido en una abundancia milagrosa. La multitud, impresionada y emocionada, comenzó a hablar entre sí, asombrada por lo que acababa de suceder. «Este es, sin duda, el profeta que esperábamos», dijeron algunos, convencidos de que Jesús era el Mesías prometido, aquel que traería justicia y liberación a Israel. Pero Jesús sabía que no todos entendían el verdadero significado de lo que había hecho. Muchos solo buscaban un líder que los liberara de la opresión romana, alguien que les diera más comida, más riquezas, más poder. Sin embargo, Jesús no estaba interesado en ese tipo de adoración superficial. Él quería que la gente entendiera algo mucho más profundo, que el verdadero alimento no era el pan físico, sino el pan que Él traía, el pan que da vida eterna. Cuando la multitud empezó a dispersarse, aún hablando del milagro, Jesús les hizo un llamado a sus discípulos. «Vean lo que ha sucedido», dijo con una voz tranquila pero llena de autoridad. «El reino de Dios no es lo que muchos piensan. No es sobre riquezas o poder mundano. Es sobre el corazón dispuesto a creer y a confiar. Yo soy el pan de vida, el pan que da la verdadera satisfacción. Si crees en mí, nunca más tendrás hambre, y si bebes de mi agua, nunca más tendrás sed». Mientras la multitud se alejaba, algunos seguían murmurando sobre el milagro, pero otros empezaban a reflexionar sobre lo que Jesús realmente quería enseñarles. En ese momento, algo había cambiado en sus corazones. No era solo una comida, era una lección profunda sobre la fe, la confianza y la generosidad divina. El niño que había ofrecido su cesta, aunque aún sin entender completamente, sentía una paz inexplicable en su corazón. Había dado lo poco que tenía y de alguna manera eso había sido suficiente para que Jesús hiciera algo grandioso. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento entendió que con fe, lo más pequeño podía convertirse en algo milagroso. La tarde avanzaba y el milagro de la multiplicación de los panes y los peces ya había dejado una profunda impresión en la multitud. Lo que al principio parecía imposible, ahora se había convertido en una abundancia milagrosa. Todos habían comido hasta quedar satisfechos, y el aire, que antes estaba lleno de murmullos de hambre y preocupación, ahora estaba impregnado de asombro y gratitud. Pero, como ocurre con frecuencia, la sorpresa inicial se convirtió rápidamente en un deseo por más. La multitud, aunque sorprendida, comenzó a pensar en lo que había sucedido de manera más superficial. Lo que había empezado como un signo de fe y generosidad se convirtió en una demanda insaciable por más milagros. Los ojos de la gente brillaban, pero ya no solo por la satisfacción del estómago lleno, había algo más en sus corazones, algo que Jesús sabía que debía abordar. Mientras la multitud se dispersaba, los discípulos de Jesús también comenzaron a preguntarse por el verdadero significado de todo lo que acababa de ocurrir. Se dieron cuenta de que, aunque las personas estaban asombradas, muchas no entendían el propósito de lo que Jesús había hecho. Para ellos, el milagro había sido solo una forma de satisfacer sus necesidades físicas momentáneas, no un mensaje profundo sobre lo que Dios realmente quería enseñarles. Esa noche, mientras se retiraban a un lugar tranquilo, Jesús les habló a sus discípulos: «No busquen el pan que perece, sino el que da vida eterna». Estas palabras eran profundas, y aunque los discípulos intentaban comprender, sabían que Jesús no solo hablaba de comida, sino de algo mucho más grande, de la vida eterna que Él estaba ofreciendo. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos se levantaron temprano para seguir su camino. Sin embargo, la multitud, que había quedado asombrada por el milagro, no podía dejar de pensar en lo sucedido.
Al amanecer comenzaron a buscarlo nuevamente. Sabían que Jesús podía hacer algo increíble, algo que transformara sus vidas de inmediato. Muchos de ellos pensaban que si Jesús les daba más pan, podrían vivir de manera cómoda, sin preocupaciones. Pero Jesús sabía que no era eso lo que realmente necesitaban. La multitud finalmente encontró a Jesús en otro lado y se apresuraron a acercarse a él. «Rabí, ¿dónde estuviste?», le preguntaron con la esperanza de recibir más de ese alimento milagroso. Pero Jesús, con su mirada sabia, les respondió: de verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis». Estas palabras hicieron que muchos se detuvieran. Jesús sabía que, aunque habían visto un milagro, su búsqueda estaba motivada por una necesidad temporal: llenar el vacío de sus estómagos, no el de sus almas. La multitud quería más comida, pero no entendía que lo que realmente necesitaban era algo mucho más profundo. No solo buscaban a Jesús por lo que Él podía darles materialmente, sino por lo que Él representaba: la salvación, la transformación, la vida eterna. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, continuó Jesús. Esta comida la da el Hijo del Hombre, y Él tiene el sello de Dios. Jesús les estaba diciendo que no se trataba solo de satisfacer una necesidad temporal. La verdadera vida, la que duraría para siempre, no podía ser comprada con dinero ni conseguida con esfuerzos humanos, sino que solo podía ser dada por Él mismo, el Hijo de Dios. A pesar de estas palabras tan profundas, la multitud no entendía por completo lo que Jesús quería decir. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?, preguntaron. Buscaban algo más concreto, algo que pudieran hacer para obtener esa comida eterna de la que Jesús hablaba. Pero Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. La clave era la fe. Jesús estaba enseñando que la verdadera obra de Dios no era algo que se pudiera ganar o comprar, sino algo que se recibía a través de la fe en Él, el Mesías prometido. ¿Qué señal nos das para que podamos creer en ti?, preguntó la multitud, queriendo ver algo más grande, algo más impresionante que el milagro del día anterior. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio pan del cielo para comer. Aquí, la multitud trataba de comparar a Jesús con Moisés, recordando la historia del maná, el pan del cielo que alimentó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Ellos querían un milagro más grande, algo tangible y físico, pero Jesús les respondió: en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino mi Padre, que da el verdadero pan del cielo. Jesús estaba hablando de algo mucho más grande que el maná del desierto. El maná, que había alimentado a los israelitas por un tiempo, solo había sido un símbolo de lo que Él estaba ofreciendo: el pan verdadero que venía de Dios, el pan que da vida eterna. El pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo, dijo Jesús. Al escuchar esto, la multitud comenzó a comprender que Jesús no estaba hablando de comida física. Señor, danos siempre de ese pan, le dijeron. Ellos aún buscaban algo físico, algo que pudiera llenar sus estómagos una y otra vez. Pero Jesús, con una sonrisa serena, les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estas palabras dejaron a la multitud en silencio. Jesús estaba hablando de una necesidad más profunda, la necesidad espiritual que cada ser humano tiene. El pan que Él ofrecía no era un pan físico, sino un alimento espiritual que saciaría las almas de aquellos que lo aceptaran. Pero, aunque las palabras de Jesús eran claras, la multitud seguía confundida. ¿Cómo puede este hombre decir que es el pan que ha descendido del cielo?, se murmuraban unos a otros. No podían comprender cómo alguien tan común como Jesús, un hombre de Nazaret, podría ser el pan de vida. Pero Jesús no dejó de enseñarles a pesar de su confusión. Él sabía que solo a través de la fe y el entendimiento espiritual podrían entender lo que Él realmente significaba. A pesar de la confusión y el desconcierto de la multitud, Jesús no se detuvo.
Él sabía que sus palabras desafiaban todo lo que conocían, pero también sabía que esa era la única manera de hacerles entender algo mucho más profundo. Las personas buscaban respuestas sencillas, pero lo que Jesús les ofrecía era una verdad que solo podía ser comprendida por aquellos dispuestos a abrir su corazón y escuchar con fe. «Yo soy el pan de vida», repitió Jesús con firmeza y claridad. «El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Estas palabras, llenas de promesas, tocaban el corazón de aquellos que escuchaban, pero también desafiaban a los que solo querían un milagro más para satisfacer sus deseos inmediatos. Jesús les estaba diciendo que Él era la fuente de todo lo que verdaderamente necesitaban, pero la multitud seguía atrapada en su deseo de algo físico y tangible. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar entre sí, incapaces de aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su madre y a sus hermanos? ¿Cómo puede este hombre decir que ha descendido del cielo? Las dudas crecían en sus corazones, y muchos no podían ver más allá de la apariencia humana de Jesús. Para ellos era difícil comprender que alguien tan común pudiera ser el enviado de Dios, el Mesías que habían estado esperando durante tanto tiempo. Jesús, al escuchar sus murmullos, no se inmutó. Él sabía que sus palabras desafiaban su lógica humana, pero también sabía que solo a través de la fe en Él podrían encontrar la verdadera satisfacción. «No murmuren entre ustedes», les dijo. «Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final». La idea de la resurrección y la vida eterna comenzó a germinar en el corazón de algunos, pero para muchos, estas palabras seguían siendo incomprensibles. El concepto de resurrección, la promesa de vida eterna, parecía algo tan distante y tan ajeno a sus realidades cotidianas. Ellos solo podían pensar en el pan que los saciaría por un corto tiempo, no en el pan que los llenaría para siempre. Jesús continuó explicando, esta vez de una manera aún más profunda. «El pan que yo les doy es mi carne, la cual daré por la vida del mundo». Este fue un momento crucial. Jesús no estaba hablando de pan literal, sino de un sacrificio profundo y trascendental. Él estaba anunciando, aunque aún no lo entendieran, que su cuerpo sería entregado por la salvación del mundo. La multitud no podía comprenderlo, pero ese era el camino de la verdad, el camino de la vida eterna. «¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer?», preguntaron algunos, llenos de confusión y repulsión. La idea de comer la carne de alguien parecía una barbaridad, algo completamente ajeno a sus creencias y costumbres. Para muchos, esto era simplemente inaceptable, pero Jesús, sabiendo que sus palabras causarían revuelo, no se detuvo. Él sabía que si no aceptaban esta verdad, nunca podrían comprender el verdadero propósito de su venida al mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros», les dijo con un tono serio. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final». Estas palabras, aún más radicales, causaron un gran revuelo en la multitud. Muchas personas se sintieron ofendidas, disgustadas, incapaces de aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Pero lo que Jesús estaba anunciando no era la necesidad de un acto físico, sino una invitación a la comunión profunda con Él, una unión espiritual que solo podría entenderse a través de la fe. La carne de Jesús representaba su sacrificio, su entrega total por amor a la humanidad. Su sangre, derramada en la cruz, sería la que redimiría los pecados del mundo. El comer su carne y beber su sangre era un símbolo de aceptar ese sacrificio, de recibirlo en el corazón y vivir en él. Jesús, al ver la confusión y el descontento en las caras de la multitud, se dirigió a sus discípulos con una pregunta cargada de sentido. ¿También ustedes quieren irse?, les preguntó mirándolos con compasión. Él sabía que las palabras que acababa de pronunciar eran difíciles, pero también sabía que no había otro camino para la salvación. Pedro, como siempre, fue el primero en responder. Con humildad,
pero con una convicción que reflejaba la fe en su corazón, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Estas palabras de Pedro eran una afirmación de fe en medio de la duda. Aunque él no entendía todo lo que Jesús había dicho, sabía que no había otro lugar al que ir. Jesús era el único que ofrecía vida eterna, el único que podía transformar su vida y su destino. Pedro, al igual que los demás discípulos, no estaba siguiendo a Jesús por los milagros o los panes, sino por la promesa de algo más grande, la salvación eterna. Jesús los miró con ternura y les dijo: No os he escogido yo a vosotros los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Con estas palabras, Jesús estaba señalando a Judas, quien, en ese momento, ya estaba lleno de dudas y de planes oscuros. Jesús sabía que uno de ellos lo traicionaría, pero eso no detuvo su misión. Él seguía adelante, sabiendo que, a pesar de las dificultades, su sacrificio daría frutos eternos. La multitud comenzó a disolverse, con algunos alejándose de él, incapaces de aceptar las enseñanzas difíciles. Pero los discípulos, aunque confundidos, seguían a Jesús, sabiendo que él tenía las palabras de vida eterna. La multitud se fue dispersando lentamente. Algunos caminaban en silencio, mientras que otros murmuraban entre sí, desconcertados y confundidos. Las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre parecían demasiado difíciles de aceptar. Muchos de ellos esperaban que Jesús los liberara de la opresión romana, que fuera el líder que los guiara a una victoria terrenal, pero lo que él ofrecía era algo completamente diferente. Jesús les estaba mostrando un camino mucho más profundo, más espiritual, que iba más allá de las expectativas humanas. Los discípulos, al igual que la multitud, estaban luchando por entender todo lo que Jesús había dicho. A pesar de que ellos ya habían vivido milagros asombrosos, las palabras de Jesús sobre el pan de vida, la carne y la sangre eran difíciles de comprender. Ellos sabían que Jesús era alguien especial, el Mesías prometido, pero aún no podían captar toda la magnitud de lo que implicaba ser parte de su misión. Jesús observaba a sus discípulos, percibiendo el silencio y la confusión en sus corazones. Él sabía que, aunque no entendieran completamente, la fe de ellos sería puesta a prueba. ¿También ustedes quieren irse?, preguntó Jesús, mirando a los 12 que estaban a su alrededor. Estas palabras, aunque suaves, estaban cargadas de una profunda invitación a tomar una decisión radical. Pedro, como siempre, fue el primero en hablar, pero esta vez sus palabras no eran solo una afirmación de fe, sino un reconocimiento de la realidad. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendía que, aunque las enseñanzas de Jesús eran difíciles de aceptar, no había otro lugar al que ir. Jesús era el único que podía ofrecer lo que sus corazones más necesitaban: la salvación, la vida eterna, el perdón. Las palabras de Pedro resonaron en los corazones de los demás discípulos. Ellos también estaban confundidos, pero sabían que no podían apartarse de Jesús. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y aunque no comprendieran completamente su mensaje, sabían que seguirlo era la única opción para encontrar la verdadera vida. En ese momento, Jesús miró a los discípulos y dijo con tristeza, pero con comprensión: ¿No los he escogido yo a ustedes los 12? Pero uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas, el discípulo que ya había comenzado a tramar su traición. Jesús sabía que su destino estaba sellado, que Judas no aceptaría el sacrificio que él estaba por hacer. Pero Jesús no se detenía por la incredulidad o el rechazo de algunos, porque él sabía que la obra que estaba llevando a cabo era más grande que cualquier traición o duda humana. Mientras Jesús miraba a Judas, no lo hacía con ira ni con rechazo, sino con una tristeza profunda. Judas había sido escogido al igual que los otros discípulos, pero su corazón se había endurecido. Su deseo de poder y control lo había llevado por un camino diferente. Jesús sabía que su traición era inevitable, pero también sabía que la voluntad de Dios se cumpliría a través de ella.
aunque no fuera el camino que él hubiera deseado para uno de sus discípulos. La multitud se fue dispersando lentamente, y aquellos que se quedaron lo hicieron por un acto de fe. La mayoría de ellos no entendían completamente lo que Jesús les estaba diciendo, pero algo dentro de ellos los mantenía cerca. Había algo en las palabras de Jesús que los atraía, algo que no podían ignorar. Algunos seguirían a Jesús porque habían visto el poder de Dios obrar a través de él, mientras que otros lo seguirían porque sabían que él les estaba ofreciendo algo más grande que cualquier satisfacción temporal, la vida eterna. A medida que la multitud se alejaba, Jesús continuó hablando a sus discípulos. Él les explicó que el pan que él ofrecía no era como el pan que comían todos los días, el pan que alimentaba el cuerpo. El pan que él ofrecía era el pan que alimentaba el alma, el pan que traía vida eterna, un pan que nunca se agotaba. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, les dijo Jesús, recordándoles la importancia de su sacrificio y lo que significaba seguirlo. Aunque las palabras de Jesús seguían siendo difíciles de entender, algo en sus corazones comenzó a cambiar. Jesús no estaba ofreciendo un reino físico ni una vida de riquezas y poder, sino un reino espiritual basado en la fe, el sacrificio y la entrega. Él no les prometía una vida sin dificultades, sino una vida llena de propósito, un propósito eterno, que solo se encontraba en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Continuó Jesús, como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Jesús estaba hablándoles de una comunión profunda, no solo de un acto físico de comer y beber, sino de un acto espiritual de unirse a Él, de ser uno con Él. Este era el camino hacia la vida eterna, y solo a través de Él podrían encontrar esa vida. A lo largo de esta enseñanza, los discípulos comenzaron a comprender que seguir a Jesús no se trataba solo de recibir milagros o beneficios materiales, sino de aceptar el sacrificio, la entrega y el amor incondicional de Dios. La cruz, aunque aún no la entendían completamente, se acercaba rápidamente, y con ella, el cumplimiento de la misión de Jesús, dar su vida por la humanidad. La decisión de seguir a Jesús ya no era solo una cuestión de ver milagros o recibir bendiciones inmediatas. Ahora era una decisión que requería fe, compromiso y la disposición de abrazar el sacrificio de Jesús. Al final, la verdadera pregunta era, ¿estaban dispuestos a seguirlo, aunque no entendieran todo lo que venía con ello? El aire fresco de la mañana estaba lleno de una sensación solemne. La multitud, que había presenciado el milagro de los panes y los peces, ya no estaba allí. Solo quedaban algunos seguidores cercanos, aquellos que a pesar de las palabras difíciles de Jesús, se mantenían firmes a su lado. La tensión en el aire era palpable, ya que sabían que algo grande estaba por suceder. Jesús se encontraba con sus discípulos, mirándolos con una mezcla de compasión y determinación, sabiendo que el momento de la revelación final se estaba acercando. ¿A quién iremos, Señor?, había dicho Pedro, mostrando la devoción de los discípulos, aunque su comprensión completa aún estuviera lejos de alcanzarse. Ellos sabían que aunque las palabras de Jesús fueran difíciles, no había otro lugar al que pudieran ir. Solo Él tenía palabras de vida eterna. En ese momento, los discípulos empezaron a comprender que seguir a Jesús no se trataba de recibir milagros momentáneos, sino de aceptar una vida transformada por su sacrificio y entrega. Era casi el final de la jornada, y mientras caminaban juntos, Jesús los llevó a un lugar más apartado, con una serenidad que contrastaba con la gravedad de lo que estaba a punto de revelarles. Jesús sabía que la cruz estaba cerca, que la culminación de su misión estaba a punto de llegar. Él no podía seguir ocultando lo que iba a suceder. Todo lo que había dicho hasta ahora solo había sido una preparación para el acto supremo de amor. Jesús se detuvo y se volvió hacia ellos, con un rostro lleno de amor pero también de profunda tristeza. En verdad os digo, comenzó con un tono solemne, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, permanece solo, pero si muere, da mucho fruto.
Los discípulos lo miraron, sin comprender del todo el significado de estas palabras. Jesús estaba hablando de su muerte, de lo que estaba por venir, pero también estaba revelando el propósito de esa muerte, el fruto que daría vida a muchos, a toda la humanidad. Él era el grano de trigo que debía morir para que muchos pudieran vivir. El que ama su vida la perderá, continuó Jesús, y el que odia su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Estas palabras eran un desafío a todo lo que el mundo valoraba: el poder, la riqueza, la fama. Jesús les estaba diciendo que la vida eterna no se encontraba en las cosas materiales, sino en la entrega, en la fe y en la disposición de dar la vida por los demás. Solo a través del sacrificio, solo a través de la cruz, podrían encontrar la verdadera vida. Mientras Jesús hablaba, los discípulos sentían una mezcla de temor y esperanza. Ellos sabían que algo grande iba a suceder, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Pero también sabían que seguir a Jesús significaba seguirle hasta el final, sin importar lo que viniera. Jesús les estaba mostrando el camino, un camino que no sería fácil, pero que conduciría a la vida eterna. Ahora mi alma está turbada, dijo Jesús con una profunda angustia en su voz. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento, Jesús estaba expresando su humanidad, su angustia ante lo que estaba por venir. Aunque él sabía lo que debía hacer, el peso de lo que implicaba su sacrificio lo estaba afectando profundamente. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, él estaba dispuesto a seguir adelante porque sabía que el propósito de su sacrificio era más grande que cualquier dolor o sufrimiento que pudiera experimentar. Entonces, una voz desde el cielo respondió: «Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo». Esta voz era la confirmación de que el sacrificio de Jesús estaba en plena armonía con el plan divino de Dios. Todo lo que Jesús estaba por hacer, su muerte en la cruz, sería la mayor manifestación del amor y la gloria de Dios. Era un sacrificio que traería la salvación a todos los que creyeran en él. La multitud que estaba cerca escuchó la voz del cielo, pero no la entendió. Algunos pensaron que había sido un trueno, mientras que otros dijeron que un ángel le había hablado. Pero Jesús sabía que la voz no había sido para él, sino para ellos. Era una confirmación de que él estaba en el camino correcto y que su sacrificio era parte del plan perfecto de Dios. «Esta voz no ha venido por mí», les dijo Jesús a sus discípulos, «sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí». Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz, un sacrificio que, aunque parecía una derrota, sería la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Cuando Él fuera levantado en la cruz, su sacrificio atraería a todos los que se arrepintieran y creyeran en Él, ofreciéndoles perdón, vida eterna y reconciliación con Dios. Esto decía para indicar de qué muerte iba a morir, añadió Jesús, refiriéndose a la cruz. Los discípulos no comprendían completamente lo que estaba diciendo, pero estaban comenzando a entender que algo asombroso estaba por ocurrir. Jesús no solo iba a morir, sino que, a través de su muerte, iba a abrir el camino a la vida eterna para todos los que lo siguieran. La oscuridad comenzó a caer sobre el mundo, y con ella, la realidad de la misión de Jesús se hacía más clara para sus discípulos. Aunque aún no comprendían el alcance total de lo que estaba por suceder, sabían que al seguir a Jesús, estaban eligiendo un camino que los llevaría a la vida, a la verdadera vida. «Si alguien me sirve, sígame», dijo Jesús, «y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará». Estas palabras eran una invitación final. Jesús estaba diciendo que el camino hacia la vida eterna no era fácil, pero estaba lleno de promesas. Él era el camino, la verdad y la vida, y seguirlo significaba unirse a Él en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección.